Buenas tardes, hermanas. Dios te bendiga. Bienvenida a tu programa Tabita Levántate. Espero que en esta tarde ya estés lista, preparada para escuchar este mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas en esta tarde. Amén. Y vamos a empezar con una oración para que el Señor sea bendiciendo su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre, en esta tarde, Señor, te pedimos que tú seas bendiciendo tu palabra, Señor, que tú seas abriendo nuestro corazón, Señor, nuestros oídos, Señor, para que tu palabra entre, Señor, penetre, caiga en nuestro corazón, Señor, Padre, dé fruto en nuestra vida, Señor, y Padre celestial, tú seas, Señor, prosperando tu palabra, Señor, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, tú seas bendiciendo a cada hermana, Señor, que en esta tarde, Señor Padre, dispuso, Señor, su tiempo y su corazón, Señor, para escuchar, Señor, esa palabra que tú tienes para su vida. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, tú seas haciendo tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y hermanas, en esta tarde vamos a hablar sobre mujeres llamadas con un propósito. Nosotras como mujeres tenemos un propósito en el camino de Dios, en la obra del Señor. No nada más es de congregarnos y estar ahí cada día de reunión, sino que debemos de dar fruto. Debemos de poner manos a la obra también. Amén. Y vamos a ir descubriendo cuál es ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Y primeramente vamos a leer Juan 15:16 y dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces aquí nos dice que nosotros no elegimos al Señor, no elegimos venir a su camino, sino que Él nos eligió a nosotros. Él vio nuestra necesidad que teníamos de Él y tuvo misericordia. Entonces Él nos eligió, Él nos llamó. Y es con un propósito. Primeramente, el propósito es nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero no debemos conformarnos solo con eso, sino ver qué más hay. Ok, ya fui llamada, ya soy salva, ya fui perdonada, ya el Señor me limpió. ¿Qué más sigue? Y vamos a ver cuál es ese propósito, aparte de lo que ya te dije, por el cual fuimos llamadas. Amén. Y dice, las mujeres han tenido un papel muy importante a través de los tiempos, desde la creación del mundo hasta estos tiempos. Muchas mujeres han dejado huella y han hecho historia, y Dios las ha honrado al dejar sus hechos escritos en la Biblia. Mujeres que son ejemplo para nuestra vida y que muchas han querido ser como ellas. Amén. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, Ruth, mujer fiel y agradecida. Esther, mujer valiente y decidida, intercedió por su pueblo aún a costa de su vida. Débora, juez y profetisa en Israel. Rahab la ramera escondió 2 espías y fue salva de la muerte junto con su familia, junto con los que estaban en su casa resguardados. Estas mujeres cumplieron el propósito de parte de Dios, cumplieron ese propósito por el cual el Señor las había llamado. Amén. Estas mujeres eran mujeres de poder, de autoridad, de fe, valientes, y fueron usadas con un propósito. Todos recordamos qué hizo Ruth. Aquí como dice, mujer valiente y agradecida. Fue una mujer también temerosa de Dios. Y tanto que ella estuvo dispuesta aún a hacerse cargo de su suegra y a seguirla. Aun cuando su suegra le dijo que ya no tenía hijos y que ya podía ella regresar a su casa, volverse a casar, pero ella no la abandonó. Y aún, ¿qué fue lo que le dijo a su suegra?
no me ruegues que te deje, porque a donde tú vayas yo iré, a donde tú mueras yo moriré. Tu Dios será mi Dios. Por eso una mujer fiel. Y fue su acción, agradó tanto a Dios que mira, quedó su historia, su obra, lo que ella hizo, quedó grabado en la palabra de Dios para ejemplo a nosotras. Igual Esther, una mujer valiente y decidida, intercedió por su pueblo, aún a costa de su vida, porque todos los hebreos, si tú recuerdas la historia, iban a ser muertos. Se había levantado un decreto para que todo el pueblo hebreo muriera. Y Esther hubiera dicho, yo estoy aquí en el palacio, yo estoy cómoda y es problema de ellos, pero no. Ella cuando supo lo que iba a pasar, se afligió su corazón y se puso de acuerdo con el pueblo para ayunar, y ella fue e intercedió por el pueblo delante del rey. Y aún dice la palabra de Dios que ella entró a la presencia del rey sin haber sido llamada. Y había también consecuencias si alguien entraba cuando a la presencia del rey sin haber sido llamada. Era muerto. Y ella se arriesgó. Y por eso que ella hizo, también quedó en la Biblia, quedó escrito en la Biblia. Dios honró a estas mujeres que fueron fieles y que amaban al Señor, que tenían temor de Dios. Así también Débora, Rahab, su valentía de Rahab por haber escondido esos 2 espías, fue salva ella y los que estaban en su casa. Amén. Dios premió su fidelidad y su valentía. Cumplieron el propósito. Cumplieron un propósito de parte de Dios. Y a nosotros así pensamos que porque somos mujeres no podemos servir, no podemos servirle a Dios. Y no, ese es un engaño del enemigo. Para estancarnos, para desanimarnos, para limitarnos, aún para hacernos caer en la rutina. Porque nosotras no fuimos nada más llamadas para ya ser salvas y hasta ahí, sino para continuar la obra de Dios. Él ve nuestra capacidad, Él sabe hasta dónde somos capaces de llegar nosotras. Así como Ruth, como Esther, como Débora, como Rahab y muchas otras mujeres. Y así debemos de ser nosotras, valientes y seguir adelante. Pero primero para esto necesita haber ese deseo en nuestro corazón, ese anhelo de servirle al Señor. Dice aquí en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí podemos ver que el Señor no hace diferencia entre varón y hombre, varón y mujer. Para Él somos uno. Y tanto vale el trabajo del hombre como también vale el trabajo que hacemos nosotras dentro de la obra de Dios. Dios nos ha dado dones y talentos para usarlos en la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo y no para tenerlos guardados. Si recordamos nosotros la parábola que está en Mateo 25 del 14 al 30, habla de los talentos y dice ahí que el Señor repartió
A cada uno de ellos, de estos varones, repartió según la capacidad de ellos. Y dice que a uno dio 5, y este fue y negoció y ganó otros 5 talentos. A otro dio 2 y ganó otros 2. Pero a otro dio 1 y fue y cavó en la tierra y lo escondió. Y cuando llegó el dueño de la mina, lo reprendió duramente cuando él vino y pidió cuentas de esos talentos que les había dado a cada uno. Como te dije, dio de acuerdo a la capacidad que cada uno de ellos tenía. Y el que le dio 1 fue y cavó y lo guardó. Que nosotras no seamos así, como este hombre. Que nosotros los talentos que el Señor nos ha dado, nuestros dones, los multipliquemos. Porque así como dice, Él nos ha dado de acuerdo a la capacidad de nosotras, de cada una de nosotras. Es como así se nos ha dado los dones y los talentos. Dice en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces dice, donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Entonces, si nosotros decimos que el Señor está en la iglesia, que el Señor está en su templo, entonces nosotros debemos de trabajar, nosotros debemos de estar ahí, dando frutos. No podemos ser estériles. Debemos de dar fruto. Nosotros fuimos llamadas a dar fruto, frutos de vida. Tenemos ejemplo de mujeres que cuando conocieron a Jesús, sus vidas fueron transformadas y ellas ya no se separaron del Señor por amor y gratitud, y que por amor estuvieron dispuestas a dar también su vida. Mujeres que fueron testigos del sufrimiento de Jesús al ir a la cruz. Mujeres valientes que no negaron a Jesús y le siguieron muy de cerca, aun cuando iba a ser crucificado. Y fueron más valientes que los discípulos, porque también si tú recuerdas, en uno de los evangelios también habla cómo cuando el Señor fue apresado, dice, primero estaban sus discípulos con él, cuando fue apresado todos se dispersaron, todos se fueron y lo dejaron solo. Ni aun cuando estaba en la cruz estaban ahí los discípulos, pero sí estaban las mujeres. Unas estuvieron al pie de la cruz y otras lo observaban de lejitos, pero allí estaban. Entonces nosotros fuimos hechas de diferente manera, y aun cuando decimos que la mujer es débil, pero es valiente, somos valientes. Y así como estas mujeres que estuvieron dispuestas a dar su vida por ellos, yo he conocido de personas, de mujeres valientes así como ellas, que cuando conocen del Señor y sus esposos no son convertidos, solo son ellas, sus esposos aun cuando las regañan, no las dejan ir o las amenazan, ellas no desisten, ellas siguen adelante. Mujeres que aun cuando sus esposos les han dicho o tu religión o yo, y ellas escogen al Señor. Yo conozco testimonios de muchas hermanas dentro de la iglesia donde yo me congregaba, varias hermanas que dejaron a sus esposos por seguir al Señor. Y económicamente, mira, el Señor las ha bendecido. Otras igual que fueron abandonadas por seguir al Señor, o fueron golpeadas, o siguen siendo maltratadas, pero ellas no les importa, ellas siguen adelante, por amor al Señor.
Y otras también sé que por esas amenazas dejaron el camino del Señor, prefirieron mejor a su esposo. Pero las que siguen firmes, el Señor las ha bendecido. Y no solo en la economía, las han bendecido aún en su salud, con sus hijos, en su trabajo. Y te digo, eso no me lo contaron, eso yo sé esos testimonios. Y aún te puedo decir que yo también viví eso. Yo también eso viví en mi casa, en carne propia lo viví, pero yo me mantuve firme gracias al Señor. Y a su tiempo el Señor alcanzó a mi esposo. Fueron tiempos difíciles, pero lo importante es que uno se mantuvo firme. Entonces, el Señor recompensa a aquellos que le son fieles. El Señor las guarda y el Señor las defiende. Y vamos también igual a ver unos ejemplos aquí de mujeres valientes en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer Lucas 8, del 1 al 3, y dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Mira, aquí menciona a mujeres que eran las que sostenían al Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo. Dice que le servían, muchas mujeres que le servían de sus bienes, mujeres que primero el Señor hizo una obra con ellas, fueron sanadas, fueron liberadas, así como nosotras. Fuimos llamadas, fuimos sanadas, fuimos liberadas, fuimos perdonadas. Y dice, y después estas mujeres le seguían y le servían de sus bienes, por amor, por agradecimiento. Estas mujeres no nomás se conformaron con que ya fueron liberadas y ya se fueron a su casa y ahí terminó todo, sino que ellas siguieron adelante y le sirvieron al Señor. Sus vidas fueron cambiadas, transformadas, ya sus vidas no fueron las mismas, ni ellas tampoco, y entonces siguieron al Señor. Y aún dice que muchas de ellas de sus bienes le servían. Y así como nos dice María de Betania, ella hizo una obra con el Señor, ungió al Señor antes de ir a la muerte, antes de ir a la cruz. Y te recuerdas también lo que ella hizo, cómo ella fue y rompió ese frasco de alabastro, ese frasco de perfume, y ungió al Señor. María Magdalena fue sanada de 7 demonios. Salomé, discípula de Jesús. Juana fue otra discípula de Jesús. O sea, ellas estaban a los pies del Señor Jesucristo siendo instruidas, aprendiendo, para que cuando llegara el momento ellas pudieran hablar, dar testimonio, testificar del Señor. Amén. Así nosotras también. Cada una de nosotras tenemos un propósito de parte de Dios. Y en algo como Rahab, por esconder esos 2 espías, y ella fue salva junto con los que estaban en su casa. A lo mejor ese es el propósito de parte de Dios, haber sido llamada. ¿Para qué? Para que tu casa sea salva, para que todos toda tu familia sea salva, para que ese propósito por el cual tú fuiste llamada al camino de Dios se cumpla. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es
esforzarnos para que ese propósito que Dios tiene, por el cual nosotras fuimos llamadas, se cumpla y no estorbemos a la obra de Dios, no estorbemos ese propósito. Amén. Así como estas mujeres sirvieron a Jesús, así nosotras también debemos continuar la obra. Para eso fuimos llamadas, para continuar la obra del Señor. Acuérdate que no por ser mujer tú no puedes hacerlo, tú no puedes trabajar, tú no puedes ir y llevar el mensaje de salvación, no porque seas mujer tú no puedes ir y dar consejería, una palabra de aliento a alguien que esté necesitado, orar por alguien. Amén. Nosotras tenemos un privilegio reservado de parte de Dios para nosotras. No escondamos nuestros talentos, pues Dios nos pedirá cuenta de ellos. Así como vimos en lo de los talentos, la parábola de los talentos, así el Señor nos va a venir a pedir cuentas de lo que Él nos dio. Acuérdate que cuando también nosotros recibimos al Señor y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él no viene solo, viene con dones, te equipa con dones. ¿Para qué? Para edificarnos unos a los otros. Dice que es para edificación de la iglesia. Entonces no debemos de esconder nuestro talento. Aun si no sabes cuál es tu talento, cuál es tu don, hay que orar para que el Señor nos lo revele. O tú lo vas a ir descubriendo a medida que tú vas trabajando en la obra de Dios, vas a ir viendo qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que se te facilita. Porque también no es para que sientas carga, sino es para que tú te deleites. Como vimos, Él dio según la capacidad de cada uno, fue que Él repartió esos talentos. Entonces así con nosotros el Señor ve cuál es nuestra capacidad. A lo mejor a ti el Señor te dio 5, a lo mejor el Señor a mí me dio 1. Es la capacidad que tenemos. Y así el Señor nos lo repartió. También dice la palabra que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y si Él te da un don, también te va a dar la capacidad para ponerlo por obra, para usarlo a favor del que está necesitado. Amén. Y vamos a ver los dones y los talentos. Mira, los talentos son habilidades naturales con las que uno nace o que no son heredadas. Por eso luego vemos, que aún son pequeños y tienen la habilidad de dibujar, tienen la habilidad de aprender, de memorizar. A los niños pequeños. O decimos, mira, por ejemplo, en mi caso, en la familia de mi esposo, toda su familia hacen pan, tienen esa habilidad, ese talento del pan. Y mi hijo, hasta ahora ya de casado últimamente, él empieza a hacer también su pan. Tiene esa facilidad. Él tiene su carrera, pero empieza a hacer su pan para su casa, y se le facilita. O sea, es un talento heredado, porque como te digo, pues toda la familia de mi esposo es a lo que se dedican. Entonces ese es un talento. Hablando de nosotras como mujeres, el cocinar, tu talento es cocinar, te gusta, te deleitas. A mí por lo general, a mí no me gusta la cocina. Yo cocino porque tengo que hacerlo, pero no porque me guste. Y por ejemplo, mi nuera, a ella le encanta hacer postres, le encanta cocinar, y ella cuando se casó pues no sabía. Y ella fue aprendiendo y descubrió que le encanta, le gusta. Que ella le pone, luego me dice, ya le puso hierbas de esto, ya le puso hierbas de otro, que yo de hierbas no conozco mucho. Casi no las uso. Pero digo, esos son talentos que uno va descubriendo.
Entonces digo, a las hermanas a lo mejor su talento es el cocinar, tienen buena sazón. Entonces dentro de la iglesia sí hay un área de cocina que preparan alimentos a lo mejor para llevarles a los pobres, llevar a los hospitales. Entonces ahí se necesitan que las hermanas también apoyen en eso. Y por lo regular, pues hay hermanas que ya las conoce uno que tienen buen sazón y pues son a las que uno lleva, ay hermana, ayúdenos a cocinar, usted tiene buen sazón. Entonces es un talento que ya está ahí, usándolo. Otras a lo mejor se les da el coser y dentro de la iglesia pues a lo mejor se necesita mantelería, a lo mejor se necesitan hacer cortinas y las hermanas que tienen ese talento, esa habilidad, que saben coser, pues ellas mismas, no, pues yo sé coser, yo puedo apoyar para hacer alguna cosa, servilletas, algo que se necesite para dentro de la iglesia. Entonces ahí está su talento. Al igual en limpiar, ayudar en la limpieza. Hay hermanas que no se les dice, ellas solitas van, agarran la escoba, se ponen a limpiar, todo, y les gusta, no necesitan que uno las mande. Entonces son sus talentos. A otras se les facilita la jardinería, el ver las plantas, saben que lo que necesitan si tienen plaga, saben qué vitaminas se les pueden poner para que crezcan bonitas. O sea, te digo, son talentos. Y eso también se usa dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia puede haber jardín, pueden haber plantas y hay hermanas que dicen, ay no, pues esta planta necesita esto, o la plaga se le va con esto, y ellas son las que se encargan del jardín. Otras tocar algún instrumento. Tienen esa facilidad de aprender, de tocar a lo mejor el teclado, la batería, la guitarra, el bajo, las trompetas. Dentro de la iglesia, pues es lo que se necesita. Por ejemplo, cuando hay reunión de mujeres, pues ya las mujeres que saben tocar, pues ya se arma el grupo de alabanza de puras mujeres y ellas tocan los instrumentos. También yo estuve en la iglesia así, cuando era la reunión de mujeres, pues eran todas puras mujeres las que estaban en el grupo de alabanza, igual la que cantaba, pues eres mujer. Entonces son talentos y son usados dentro de casa, dentro de la obra de Dios. Otros tienen la habilidad para hacer negocios. Te digo, hay muchas cosas y esos son talentos con los que nacemos, que nos son heredadas y que el Señor usa. El Señor usa esos talentos para su obra. Ven qué somos capaces, qué capacidad tenemos y entonces ahí, el Señor ahí nos dirige. Pero te digo, para eso necesitamos nosotros tener ese deseo en nuestro corazón, de servir dentro de la iglesia, de no solo nada más llegar y sentarme, sino que yo sé que tengo que dar fruto. Entonces es ir descubriendo tus talentos. Ahora los dones. Los dones son sobrenaturales y esos son dados por Dios. Esos ya conocemos que son, por ejemplo, el apóstol, pastor, maestro, evangelista, profeta, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, la ciencia, la sabiduría, discernimiento, la exhortación, servir, el don de fe, de misericordia, el presidir, el administrar. Entonces tú es ir viendo, a lo mejor a ti se te facilita el salir a evangelizar, hablarles a otros de la palabra de Dios, y a otros no se les facilita eso. A lo mejor a otros se les facilita el orar, el interceder por alguien. Entonces te digo, es ir descubriendo cuál es tu don, cuál es el don que el Señor te dio. Los que ayudan, los que dan. Hay gente que, así como leímos a las mujeres que servían de sus bienes, hermanos que su economía se los permite y empiezan a armar despensas para llevarlos a los que lo necesitan, aún dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces te digo, son talentos, son dones que uno va descubriendo.
Y cada uno de nosotros se nos dio un don. Cada uno de nosotros tenemos un don, uno o varios dones. Dice que es como conforme el Espíritu Santo da, como Él reparte como Él quiere. Igual verá la capacidad que tú tienes. A lo mejor a ti se te facilita, como te decía, no se te facilita evangelizar, pero se te facilita enseñar, atender a los niños, que para eso se necesita también tener realmente ese don. ¿Y por qué? Porque necesitas paciencia para los niños, hablarles con amor. Entonces, eso también. Hay muchos que les gusta esa área, estar en los cuneros, en atender a los niños ya más grandecitos, les tienen mucha paciencia. Entonces ellos fueron dotados de ese don. Entonces nosotros, te digo, nosotros debemos de ir descubriendo ese don, pedirle al Señor. Para que nosotros lo trabajemos a favor de la iglesia, a favor del cuerpo de Cristo. Amén. Así como vimos algunas mujeres que tuvieron privilegios, que no tuvo aún privilegios que nadie tuvo, ni los discípulos. María Magdalena tuvo el privilegio de ver al Señor resucitado, fue la primera a la que el Señor se le presentó. No fue a los discípulos, fue a ella. Y así, te digo, la mujer de parte de Dios también tiene privilegios. Y al Señor le agrada el que nosotros también sirvamos. Y si te han dicho que la mujer no puede servir dentro de la iglesia, ese es un engaño. Nosotros acabamos de leer aquí en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Entonces, si te dicen que la mujer no puede ejercer ningún trabajo dentro de la iglesia, que para lo único que la mujer sirve es para guisar, ese es un engaño. ¿Por qué? Porque ya lo vimos aquí a la luz de la palabra, cómo las mujeres servían al Señor. Las mujeres también andaban dando testimonio en la obra de Dios. Y aún más adelante en las cartas paulinas habla también de mujeres, como las mujeres también, las diaconisas. Nosotras también, nuestro trabajo que hagamos en la obra de Dios es importante para nuestro Señor y tiene recompensa. Todo lo que hagamos en el Señor tiene recompensa. Entonces, nosotros debemos de ir descubriendo cuál es nuestro talento, cuál es nuestro don y trabajar en él. Eso es lo que Dios quiere. Vimos desde el Antiguo Testamento como Ruth, Esther, Débora, Rahab y otras mujeres, no nomás son ellas, lo que hicieron y fueron bendecidas. Y también aquí en el Nuevo Testamento vemos también algunos ejemplos de las mujeres que sirvieron en la obra de Dios y que tuvieron privilegios de parte de Dios. Entonces nosotros debemos de ver, fuimos llamadas con un propósito y debemos hacer que ese propósito de parte de Dios se cumpla, que no estorbemos ese propósito. Hay que empezar a involucrarnos y ver qué es lo que a ti te gusta. O sea, en qué se te facilita más trabajar.
Y si tu talento se te facilita algún instrumento, pues habla con alguien que esté ahí encargado de la alabanza y que tú quieres involucrarte en esa área, ya sea en la cocina, en el servicio. Mira, el Señor también da gracia a la mujer, al hombre, aún para estar recibiendo a los hermanos. Aún para eso se necesita tener esa gracia de parte de Dios. Y hay quienes tienen un carácter agradable y para esa área son perfectas, encajan perfecto para recibir a los hermanos. A otras personas a lo mejor tienen facilidad de palabra, ellos pueden estar en el área de informes. Si es que dentro de la iglesia pues hay estas áreas. Pero te digo, el Señor te pone en el lugar que estás y en las áreas que ahí se necesite en manos, pues involucrarnos. Si es en la oración, pues únete al grupo de oración. La oración es bien importante dentro de la iglesia y es donde más se necesitan estar intercediendo, estar orando. Si hay necesidad aún en los hermanos, estar orando por ellos, que también no cualquiera lo hace. En la enseñanza, el atender a los niños. Se necesita también, si hay área de consejería, también ese es algo que el Señor da. Y aún tus conocimientos, los conocimientos que tienes seculares igual pueden ser usados en la obra de Dios. Hay hermanos que son psicólogos y ellos se encajan muy bien en el área de consejería, en el área de administración, porque a fin de cuentas un psicólogo es lo que hace, trata problemas en el alma, pero su conocimiento está limitado. Se complementa cuando uno es cristiano, conoces la palabra de Dios y sabes que el Señor puede liberarlos, puede sanar el alma. Entonces hasta eso, el Señor hasta eso lo ocupa dentro de de las áreas en donde se necesita que trabajemos, en los talentos, en los dones. Y pues hermana, entonces vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos revele en qué área podemos servir, en dónde podemos desarrollar nuestros talentos. Pero lo importante es que tú entiendas que como mujer tienes privilegios de parte de Dios y como mujer también fuiste llamada para dar fruto. Así como leímos en Juan 15:16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces el Señor nos eligió con un propósito, que es dar fruto, y ese fruto permanezca. Amén, entonces pongamos manos a la obra y empecemos a involucrarnos para dar fruto. Y hay que pedirle, Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva? ¿Dónde te voy a ser útil? Amén, hermanas. Pues que Dios te bendiga, que el Señor te hable y el Señor te revele cuáles son tus talentos, cuáles los dones que el Señor te ha dado y que empieces tú a multiplicarlos. Y que no seamos como el hombre de aquí de la parábola, a que se le dio un talento y fue y lo escondió.
porque el Señor nos los da para que nosotros los trabajemos y no para guardarlos o esconderlos, que se estén allí empolvando. Amén. Pues vamos a orar, hermanas, para hacer despedidas y que sigamos meditando en esto. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor Padre Celestial, que tú pides, Señor, que demos fruto, Señor, que pongamos, Padre, en obra, Señor, nuestros talentos, Señor, nuestros dones, Padre Celestial. Mi Dios, te damos gracias porque tú nos has dotado de ellos, Padre Santo y bendito Dios. Ayúdanos, Señor Padre Celestial, a trabajar, Señor, nuestros dones, a trabajar nuestros talentos, Señor, Padre, para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias porque tú nos das ese privilegio de servir dentro de tu obra, Señor. Padre bendito, gracias, Señor, Padre Santo, por poner tu mirada en nosotras, Señor, como mujeres, Señor. Sabemos que, Señor, somos importantes para ti, Señor, que no pasamos desapercibidas, Señor, Padre Celestial. Gracias, Señor, bendito te damos por estos ejemplos de estas mujeres, Señor, valientes, Señor, Padre Santo, mi Dios, que estuvieron dispuestas, Señor, a dar su vida, Señor, por amor a la obra, Señor, Padre Celestial, por cumplir ese propósito, Señor, que tú tenías, Señor, Padre bendito, y por lo cual ellas fueron llamadas, Señor. Gracias, Señor, y Padre, a ti sea la honra, Padre, a ti sea la gloria, Señor Jesucristo. Amén, Señor, gracias, Padre. Pues, hermanas, que sigamos esta tarde meditando en esto y que empecemos a involucrarnos dentro de la iglesia, empecemos a trabajar. Amén. Y pues estamos despedidas y que tengas una bonita tarde y que el Señor te dé un buen descanso. Amén. Dios te bendiga.